Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Gracias a la comunidad por escucharnos nuevamente. Gracias a ti específicamente que nos estás escuchando por estar nuevamente aquí. Sean bienvenidos a este canal y aprovechando que seguimos en Tijuana, el relato de hoy es precisamente de esta ciudad. Si es una vez más, son dos seguidos, pero ya el domingo les prometemos contar una historia de otra ciudad. Puede ser de tu ciudad, de ti que nos estás escuchando. Solo falta que nos escribas y que nos la relates. Puedes hacerlo aquí en un comentario, en nuestro correo que es relatosdelanoche@gmail.com o en la comunidad de Relatos de la Noche en Facebook para que todos la puedan leer. De hecho, la siguiente experiencia que nos cuenta Rodrigo de la Cruz la contó a través de esa plataforma y es sobre una criatura de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal. Si quieren escuchar ese primer relato donde la mencionamos, va a estar en la descripción del video. Mientras tanto, los dejamos con esta historia y están escuchando Relatos de la Noche. Buenas madrugadas. Quiero contarles mis experiencias con respecto a la gárgola de la presa. Hablo de la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, Baja California. Hace 19 años aproximadamente, cuando yo apenas tenía 7, me encontraba una tarde-noche jugando con el perro de mis abuelitos en su casa. Estábamos en el patio frontal, a 3 cuadras de las compuertas de la presa. Ya oscureciendo, mi abuelita me dijo que me metiera a bañar y le obedecí. Pero luego, como siempre antes de dormir, mi abuelito y yo teníamos la costumbre de salir aproximadamente a las 10 a darle de cenar a Chamo, el perro. Y esa noche, cuando estábamos dándole de comer, en un momento de distracción, por alguna razón, volví mi cabeza hacia una palmera alta que estaba frente a la casa de los abuelos. Buscaba quizás la luna, pero lo que me encontré fue algo muy distinto, algo aterrador. Justo encima de la palmera había alguien, algo. Eso no era una persona, era una criatura, algo con apariencia de demonio. Tenía alas, era oscuro, enorme. Entonces grité. Le grité a mi abuelo. Le dije que había alguien sobre la palmera. Él solo volteó hacia allá y luego me gritó que me metiera. Y el escándalo provocó que el perro se pusiera a la defensiva, empezando a ladrar. Y entre ladridos y aullidos, 2 de mis tíos despertaron. Cuando entré, los 2 iban saliendo apresurados. Mi abuelito entonces le dijo a uno de ellos que trajera las armas, una escopeta y un arma corta que tenían en la casa. Mi tío entró corriendo y salió con ellas, y todos caminaron por el patio con cuidado, apuntando hacia arriba. Mi abuelita me tomó por el brazo y me metió a su habitación, donde ya estaban escondidas 2 de mis primas a las que mi abuelita pidió que me cuidaran. Luego cerró la puerta y se escucharon 3 disparos, uno de la escopeta y 2 del arma corta. Yo empecé a llorar pensando que algo malo le había pasado a mi abuelito o a mis tíos. Solo escuché gritar a mi tío desesperado por los nombres de los vecinos, Manuel y Jorge. Cerré los ojos, dejé de pensar, y luego ya no pude escuchar nada hasta que, casi sin quererlo, sin darme cuenta, me quedé dormido. Al día siguiente, cuando me preparaba para ir a la escuela, le pregunté a mi abuelo qué había ocurrido la noche anterior. ¿Qué era eso que había entrado a nuestro patio? Él se lo limitó a decirme que solo había sido un sueño. Supongo que no quería que viviera con ese temor. Hace unos 10 años, mi tío, en una noche de plática entre la familia, me contó la historia de lo que realmente ocurrió esa noche. Mi abuelo y mis tíos pudieron ver claramente a esa cosa que estaba sobre la palmera. Dispararon pero no acertaron ni una sola vez. Cuando gritaron fue porque esa cosa había saltado a la casa de los vecinos, una construcción estilo californiana de 2 pisos y un techo a 2 aguas.
Mis vecinos Manuel y su hijo Jorge salieron alarmados rápidamente para ver qué ocurría. Mis tíos gritaron que había vuelto, y ellos entonces sacaron sus armas también. Esta cosa voló, y todos empezaron a seguirlo. Subieron a las camionetas y fueron tras él. Justo al salir de las casas, uno de los vecinos alcanzó a verlo volando cerca del campanario de la iglesia, así que aceleraron en esa dirección, y lo siguieron luego hasta el puente en conjunto con otros 6 vecinos, ya en 3 camionetas. Fue una verdadera persecución como de película. Dice mi tío que pasando la segunda curva, en el puente de la presa, ese demonio descendió de su vuelo para bajar hacia el vaso. Pararon las camionetas y descendieron de los vehículos, pero ya no lograron verlo. Lo habían perdido. Lamentablemente, el 1 de agosto del año pasado falleció mi abuelito. El día 2 fue su velorio. Esa noche, después de ver cómo el hombre que me educó como su hijo partía de mi vida, puse muy susceptible. Empecé a sentirme un poco mal, a ver y a sentir cosas que no hacía normalmente, a escuchar voces dentro de mí. Estaba muy fatigado. Mi mejor amigo se encontraba conmigo en ese momento y me ofreció llevarme a casa, pues sabía que yo no podría manejar en esas condiciones. El velorio se estaba llevando a cabo en casa de mis abuelitos, y al salir de ahí le pedí que tomara el camino de la presa, que pasa sobre ese puente que lleva a una zona despoblada antes de volver a la ciudad. Era el camino más corto hacia mi casa, en la colonia Mariano Matamoros. Ya eran pasadas las 2 de la mañana del 3 de agosto, y al momento de entrar al puente de la presa, el ambiente se tornó denso. Había algo de neblina, pero teníamos buena visibilidad. Le pedí que fuera un poco más lento, pues me sentía mareado. Y mi amigo solo iba haciéndome plática, tratando de hacerme sentir mejor. Entonces, de un momento a otro, él frenó bruscamente, haciéndome despertar de mi distracción. Se quedó mudo por un momento, y luego me dijo que acababa de ver algo parado en la barda que cubre el puente. Estaba evidentemente muy nervioso, y solo me comenzó a describir a ese mismo ser que yo había visto cuando era niño. Le dije que cerrara las ventanas y que no se detuviera por nada. Aceleramos e íbamos a una velocidad superior al límite, y afortunadamente el vehículo aguantó. Yo solo estaba recordando vívidamente mi anterior experiencia, así que solo le pedía que no frenara por ningún motivo. Justo al salir del puente, observé cómo lo que parecía ser ese ser parado en la barda se nos quedaba viendo. Y mientras nos alejábamos, esa cosa hizo un movimiento dejándose caer de la barda hacia las compuertas, una altura del tamaño de un edificio pequeño. No podía haber sido una persona. Llegamos a casa muy asustados. El 4 de agosto de este año planeamos hacer una ceremonia para honrar la vida de mi abuelito. Yo era el encargado de comprar algunas cosas para preparar la merienda para los invitados. El viernes, justo un día antes, por la noche salí de la universidad cerca de las 10:40. Tomé el camino del refugio hacia la presa y fui a dejar las cosas a casa de los abuelitos. Todo el camino estuvo normal, pero al momento de partir hacia mi casa, ya pasadas de las 12:30, sin pensarlo decidí tomar el camino de la presa. No tenía miedo, aunque sabía que me podría encontrar con ese ser nuevamente. Pasé por donde lo había visto la última vez. Esta vez no había nada. Pasé el puente y experimenté esa misma sensación de hace un año, como si presintiera que aparecería de nuevo. Iba sin música, con el radio apagado,
y antes de llegar a la capilla de la Santa Muerte que está al terminar el puente, escuché un chillido estremecedor del lado del conductor. Este se escuchaba como si fueran muchos murciélagos y gatos peleando. Detuve la camioneta de golpe y me sentí con un extraño valor como para enfrentarlo. Pero también de alguna forma no dejaba de sentir mucho miedo. Bajé las ventanas, observé para todos lados, pero no lograba ver nada. Momentos después decidí retomar mi camino, saliendo del trance, y avancé con mayor velocidad de lo normal. Pasando los yonques que hay por ahí, y antes de llegar al C4, vi a ese ser, a varios cientos de metros de mí, volando entre un cerro y unas fábricas a muy baja altura. Tuve miedo. Tuve mucho miedo de que fuera hacia mí, y manejé entonces a toda velocidad hasta llegar al parque industrial de Florido. No me di cuenta si esa cosa me siguió o en qué momento lo había perdido de vista. Yo solo quería escapar. Y bueno, esa es mi historia. Tan solo quería compartir con ustedes estos 2 episodios que he vivido con ese ser, con la gárgola de la presa.